Aquella escena inolvidable sobre la ilusión de estrenar ropa y la gratitud genuina se quedó grabada en nuestra memoria, pero nadie imaginaba la oscuridad que vendría después. Detrás de las risas incontrolables, los chistes ácidos y esa comedia que definió a toda una generación, se ocultaban destinos desgarradores y secretos dolorosos que acechaban al elenco de la familia Peluche. Aunque nos hicieron llorar de risa, varios de estos talentosos histriones tuvieron que librar batallas personales devastadoras, enfrentando enfermedades crueles y desenlaces fatales que dejaron a sus seguidores con el corazón destrozado. En esta ocasión vamos a destapar la verdad y a rendir homenaje a 9 estrellas de esta producción legendaria. Actores que lamentablemente terminaron marcados por un final trágico que conmovió al mundo del espectáculo, comenzando por el inolvidable Juan Verduzco. Durante décadas, millones de hogares se reunieron frente a la pantalla para disfrutar del show, ignorando por completo que quien daba vida a uno de los magnates más icónicos de la televisión libraba una guerra silenciosa y dolorosa, lejos de las cámaras. Juan Verduzco no se limitó a actuar. Él se transformó en cuerpo y alma en Don Camerino Malagón, dándole una identidad única al personaje. Era el dueño absoluto de Industrias Peluche, el hombre que controlaba media ciudad peluche y el jefe tiránico, pero entrañable que hacía sufrir al pobre Ludovico en cada episodio. Su imponente presencia llenaba cada toma. Con su voz de mando y esas frases que pasaron a la historia, logró cimentarse como una de las figuras más legendarias y respetadas de la comedia en México. Incluso dentro de la trama ficticia, su papel cobró una relevancia vital. Su extraña dinámica con Ludovico y su romance con Lucrecia, la cuñada de Federica, inyectaron dosis perfectas de tensión-jerarquía y conflictos hilarantes que enriquecieron la narrativa. Pero cuando las luces del set se apagaban, la trayectoria profesional de Juan Verduzco era tan monumental como su personaje, digna de un verdadero primer actor. Este gigante de la actuación llegó al mundo el 28 de enero de 1946 en la Ciudad de México y dio sus primeros pasos artísticos en 1967 como extra en la producción La Casa de las Fieras. Desde ese humilde comienzo edificó una carrera sólida de más de 50 años en la televisión nacional, dejando su huella en incontables éxitos como El Doctor, Cándido Pérez, El Clásico, Rosa Salvaje, La Popular, Destilando Amor y La Entrañable, una familia con suerte demostrando su versatilidad inigualable. Su inconfundible tono de voz, su carisma innato y su elegancia lo volvieron un rostro indispensable en los hogares mexicanos, un artista que parecía eterno e intocable ante el paso del tiempo. No obstante, lejos del glamour de los reflectores y de las ovaciones del público, comenzó a gestarse una tragedia personal que muy pocos conocían. Con total discreción, Juan Verduzco luchó valientemente contra la esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa implacable que fue minando su vitalidad y debilitando su cuerpo a lo largo de 1 año y medio de sufrimiento. Jamás buscó compasión ni hizo escándalos mediáticos. Mantuvo su batalla en la privacidad más absoluta, enfrentando el dolor con la misma dignidad y clase con la que ejerció su profesión durante toda su vida. La fatídica fecha del 4 de marzo de 2024 sacudió al mundo del entretenimiento con una noticia que nadie quería escuchar. Juan Verduzco partió de este plano terrenal a los 78 años y con su fallecimiento no solo perdimos a un gran talento, sino que se cerró un capítulo dorado en la historia de la televisión mexicana. A pesar de su ausencia física, la figura de Don Camerino Malagón se niega a desaparecer del imaginario colectivo. Sigue vigente en cada repetición del programa, en cada diálogo que los fans citan de memoria y en cada carcajada que sigue provocando, demostrando que las verdaderas leyendas no mueren, solo se vuelven eternas. Hablemos ahora de la inigualable Carmen Salinas. Cuando una figura de la talla de Carmen Salinas pisó el set de La Familia Peluche, no necesitó crear un personaje ficticio. Su personalidad era tan arrolladora que simplemente fue ella misma,
Todo ocurrió en el memorable episodio titulado Hasta en las más mejores familias, transmitido en el año 2012. Carmelita hizo su entrada triunfal como la conductora de un talk show, directa sin pelos en la lengua y con ese estilo único intentando poner orden en el desastroso matrimonio de Ludovico y Federica. Aunque su participación fue breve, el impacto fue monumental y cargado de simbolismo, pues una estrella de su calibre no requería horas en pantalla para robarse el show. Su sola esencia llenaba el espacio. Nacida el 5 de octubre de 1939, en Torreón, Coahuila, Carmen fue una fuerza de la naturaleza. Inició su andadura en la década de 1960 como imitadora, abriéndose camino a base de puro talento y garra en una industria competitiva que no regalaba oportunidades a nadie. Con el transcurrir de las décadas, su nombre se convirtió en sinónimo de perseverancia, éxito y trabajo duro ininterrumpido. Dominó con maestría todos los escenarios posibles. El teatro, la pantalla grande y la televisión fueron testigos de su grandeza. Su filmografía es inmensa, abarcando el cine de ficheras con papeles icónicos como La Corcholata, En Bellas de Noche, hasta actuaciones dramáticas aclamadas internacionalmente como en la película La misma luna. Poseía un estilo inconfundible, era franca, apasionada y mantenía una conexión genuina y cercana con la gente del pueblo. Carmen siempre expresó lo que sentía sin filtros, tanto dentro como fuera de los foros, cualidad que la transformó en una de las personalidades más amadas y a veces más controversiales de la farándula mexicana. Más que una actriz, se convirtió en una líder de opinión, una voz omnipresente que era imposible pasar por alto en la cultura popular. Tristemente, 9 años después de aquella colaboración inolvidable con la familia Peluche, su vibrante historia encontró un desenlace abrupto que dejó a todo un país en shock. El 9 de diciembre de 2021, la gran Carmen Salinas perdió la vida a los 82 años, víctima de las secuelas de un derrame cerebral causado por complicaciones de hipertensión. Había sido ingresada de emergencia y el público contuvo el aliento mientras ella permanecía en coma con asistencia respiratoria, uniendo a la nación en una cadena de oración y angustia. Su partida definitiva marcó el fin de una era irrepetible en el espectáculo latinoamericano. Con la muerte de Carmen Salinas, no solo despedimos a una actriz polifacética, sino que se apagó una voz que había sido la banda sonora de la vida de millones durante generaciones. Aunque ya no esté entre nosotros, su energía desbordante, su carácter indomable y su legado artístico siguen resonando con fuerza, porque existen luminarias que jamás dicen adiós del todo. Se quedan impregnadas para siempre en el corazón y la memoria de su público. ¿Te duele recordar la partida de la querida Carmelita? Escribe amén en los comentarios para unirte a nuestra oración por su eterno descanso. Sergio Ramos Gutiérrez. La leyenda detrás de las risas. La llegada de un gigante como Sergio Ramos Gutiérrez al elenco de la familia Peluche no fue un evento cualquiera. Su incorporación alteró drásticamente la química del programa, elevando el nivel con su inigualable presencia escénica. Al encarnar a don Lauro Dávalos, no se limitó a ser el simple padre de Federica. Se convirtió en el epicentro del desastre familiar, una voz autoritaria del pasado que imponía un respeto temeroso mientras nos arrancaba carcajadas incontrolables. Como el abuelo Cascarrabias de Ludoviquito Vivi y Junior Don Lauro personificaba a esa figura paterna de la vieja guardia severo, cargado de ironía punzante, pero con un fondo humano que conectaba de inmediato con la audiencia. No había escena pequeña para él. Cada aparición suya destilaba el carácter de un maestro de la actuación, ofreciendo una cátedra de comedia forjada en años de experiencia y un dominio absoluto del oficio. Para entender su magnitud, hay que recordar que Sergio Ramos nació el 27 de septiembre de 1935 en Cozumel y desde sus primeros pasos dejó claro que el humor y el carisma eran parte de su código genético. Con el transcurso de las décadas, su talento lo catapultó a la cima, consolidándose indiscutiblemente como uno de los pilares fundamentales y más influyentes en la historia de la comedia en México,
un verdadero peso pesado del entretenimiento. El pueblo mexicano lo hizo suyo bautizándolo cariñosamente como el Comanche, aquel personaje icónico de los Beverly de Peralvillo que lo inmortalizó y le otorgó un estatus de superestrella a nivel nacional. Su rostro inconfundible, esa voz aguardentosa y un manejo de los tiempos cómicos simplemente perfecto, lo volvieron una pieza insustituible tanto en la época de oro del cine como en la televisión durante muchísimos años. Sin embargo, tras bambalinas y lejos de los reflectores, su cuerpo libraba una batalla silenciosa. Al unirse a la familia Peluche, la salud de Sergio ya pendía de un hilo muy delgado. El actor lidiaba con una diabetes agresiva y severas complicaciones renales, un calvario que lo obligaba a depender de agotadores tratamientos de diálisis para poder seguir adelante día tras día. A pesar del dolor y el cansancio, su pasión fue más fuerte. Nunca falló presentándose a cada llamado con una disciplina de hierro digna de admirar. Se plantaba en el set de grabación con un profesionalismo inquebrantable, actuando con tal energía que parecía que el tiempo y la enfermedad no estuvieran cobrándole una factura tan alta. Lamentablemente el destino fue cruel y solo un año después de brillar en la serie, el 2 de junio de 2004, Sergio Ramos Gutiérrez nos dejó a los 68 años víctima de esa insuficiencia renal que tanto lo aquejó. Su muerte cayó como una bomba en el medio artístico. No solo perdíamos a un actor, sino que despedíamos una manera única de hacer humor directa, popular y brutalmente honesta. Su partida cerró un capítulo dorado en la actuación, pero el personaje de Don Lauro Dávalos se ganó su inmortalidad quedando grabado a fuego en la memoria colectiva de los fans. Y es que existen leyendas que trascienden el tiempo, actores que aunque ya no estén físicamente siguen presentes en la sala de millones de hogares latinos, provocando risas frescas como si nunca hubieran partido de este mundo. Raúl Padilla, el talento oculto en la familia Peluche. Cuando Raúl Padilla, conocido por todos como el entrañable Chóforo, apareció como el inspector o comisario, transformó la autoridad en una caricatura torpe, exagerada y sumamente humana que todos amamos. Su rol representaba ese poder burocrático que bajo la piel de Padilla se tornaba en algo ridículo pero adorable, logrando que el público empatizara con él, a pesar de ser el antagonista de la situación. No requería ser el centro de atención para robarse el show. Bastaba con su entonación, sus muecas y ese ritmo cómico milimétrico que solo poseen aquellos que mamaron el arte dramático desde la cuna. Nacido el 2 de mayo de 1940 en Monterrey, Nuevo León, Raúl Padilla creció respirando arte en un entorno donde el escenario era el segundo hogar. Siendo hijo del legendario Raúl Chato Padilla, nuestro eterno Jaimito el Cartero comprendió desde niño que actuar no era un simple trabajo, sino un destino ineludible marcado en su sangre. Durante su extensa trayectoria demostró ser un camaleón de la escena, capaz de saltar del drama más intenso a la comedia más ligera, con una naturalidad pasmosa. Su currículum brilló en telenovelas que marcaron época como María Mercedes, María la del Barrio o Esmeralda, producciones que paralizaban al país. También dejó su huella en Soy tu dueña y Qué bonito amor, construyendo ladrillo a ladrillo una carrera sólida, respetada y libre de escándalos baratos dentro de la televisión mexicana. Pero la tragedia se gestaba en las sombras. Mientras él entregaba el alma en cada escena con total profesionalismo, su salud se desmoronaba lejos del escrutinio público. Raúl Padilla luchaba contra una insuficiencia renal crónica desde hacía años, una enfermedad devastadora que enfrentó con una discreción absoluta, negándose a que sus dolencias afectaran su rendimiento o sus compromisos laborales. Jamás usó su condición para dar lástima o generar titulares. Prefirió seguir actuando hasta el final como si el reloj de arena no estuviera corriendo aceleradamente en su contra. Fue el 24 de mayo de 2013 cuando la fatalidad golpeó de manera abrupta y dolorosa. Raúl Padilla falleció a los 73 años debido a un infarto fulminante irónicamente justo cuando llegaba al Hospital Santa Elena para cumplir con su sesión de hemodiálisis de rutina.
La noticia sacudió los cimientos del espectáculo. Un hombre que dedicó su vida a interpretar tipos duros y graciosos se había marchado en silencio sin grandes despedidas ni el ruido mediático que merecía. Con su adiós perdimos a un intérprete de raza confiable, disciplinado y con una ética de trabajo que ya casi no se ve hoy en día. Raúl Padilla nunca buscó la fama a través de polémicas ni portadas sensacionalistas. Él eligió ser el protagonista de las historias a través de su talento, y por eso, aunque su nombre a veces no encabezaba los créditos, su ausencia dejó un hueco enorme de esos que solo se sienten verdaderamente cuando la pantalla se funde a negro y reina el silencio. Octavio Castro, el breve pero inolvidable paso de El Dedotes. Su participación en La Familia Peluche fue corta, pero su impacto fue imposible de borrar. Dio vida al Dedotes, el novio rudo y peculiar de Vivi, haciendo su debut estelar en la segunda temporada durante el episodio titulado El novio de Vivi. Este personaje, miembro de una pandilla y con una apariencia que asustaba a cualquiera, rompía totalmente con Noresies, la estética fresa y colorida de la serie, pero contra todo pronóstico, conquistó el corazón de Vivi y se ganó el respeto de Ludovico, demostrando que bajo esa fachada de chico malo había un corazón de oro. Octavio Castro llegó al mundo el 13 de julio de 1977 en la Ciudad de México, y desde muy chavo mostró que su verdadera vocación y pasión estaba frente a las cámaras y sobre los escenarios. Apenas dejó las aulas de la máxima casa de estudios, la UNAM, este joven se lanzó con todo a conquistar los escenarios, labrando paso a paso una trayectoria que pintaba para ser legendaria en el cine, el teatro y la pantalla chica. No era uno más del montón. Su innegable garra, esa disciplina de hierro y una conciencia social envidiable lo catapultaron rápidamente como una de las joyas más brillantes y con mayor futuro de toda su generación en México. Se ganó el aplauso del público y la crítica gracias a su capacidad camaleónica para encarnar papeles crudos, viscerales y que respiraban verdad, como aquel inolvidable microbusero o el duende, cimentando su fama de actor de método, de esos que se toman el arte muy en serio. El mundo estaba a sus pies y todo apuntaba a que estábamos viendo el nacimiento de un gigante de la actuación, pero su carrera apenas estaba despegando cuando la parca se cruzó en su camino de la forma más cruel y sorpresiva que se puedan imaginar. Fue un fatídico 2 de septiembre del año 2012, cuando Octavio Castro perdió la vida con tan solo 35 años. Una maldita reacción alérgica a unos fármacos desató un infierno que terminó en meningitis aguda y un paro cardíaco que nos dejó helados. La noticia cayó como un balde de agua fría en la farándula. Nadie podía creer la brutalidad del suceso, ni que alguien con tanta vida por delante se apagara así, dejando un sabor amargo de injusticia total. Curiosamente, una de las últimas veces que lo vimos brillar fue en el montaje del musical Si nos dejan un escenario, que se convirtió en un altar donde sus colegas con el corazón roto le rindieron un tributo que nos sacó las lágrimas a todos. Quizá Octavio Castro no tuvo décadas de trayectoria, pero nos dejó un legado lleno de hubieras y de sueños rotos, y es precisamente por eso que su nombre sigue resonando con fuerza, no solo por el gran actor que ya era, sino por el monstruo de la escena en el que se estaba convirtiendo antes de partir. Ahora hablemos de Roberto Miranda, un rostro clave en el universo de La Familia Peluche. Roberto Miranda fue el encargado de meterse en la piel de Policarpio, ese oficial que nos hizo reír en el episodio 28 de la primera temporada. Ahí estaba él codo a codo con su pareja policial, tratando de evitar que Ludovico cometiera la locura de lanzarse al vacío en una de las secuencias más icónicas y cardíacas de la serie. Aunque su paso fue fugaz, su personaje fue una bomba. Encarnaba a esa autoridad rebasada, atrapada en el surrealismo, la angustia y ese humor negro tan ácido que era el sello de la casa. No le hizo falta aparecer en 100 capítulos para que su actuación se nos quedara grabada en la retina.
Pero ojo que detrás de ese uniforme de policía había un señor actor con todas las letras registrado en este mundo como Roberto López Miranda. Roberto fue una de esas caras que siempre agradeces ver en la televisión mexicana, un verdadero obrero del arte, sobre todo cuando se trataba de hacernos reír. Su inmenso talento le abrió las puertas de producciones que todos amamos, participando en joyas como la telenovela Rebelde, donde hizo de las suyas como Cosme Méndez, el papá de Giovanni, además de sumar créditos en éxitos como Vecinos Cómplices, Al Rescate y un sinfín de proyectos más. Era ese tipo de actor todoterreno, una garantía absoluta frente a la cámara, de los que levantan cualquier escena sin necesidad de robarse el foco principal. Sin embargo, a diferencia de las despedidas multitudinarias de otros famosos, su partida estuvo marcada por un misterio y un silencio que hasta hoy nos pone la piel de gallina. El 27 de noviembre del año 2020, Roberto Miranda dejó este plano, creando un agujero imposible de llenar en el gremio actoral. Aunque la Asociación Nacional de Actores salió a confirmar la triste noticia, lo raro es que nunca soltaron prenda sobre qué fue lo que realmente se lo llevó. Todo quedó en la sombra, sin explicaciones, solo el golpe seco y definitivo de que ya no estaba entre nosotros. Y es justo ese silencio lo que más nos perturba. Un hombre que dedicó su vida a dar voz a tantos personajes terminó envuelto en una despedida llena de incógnitas. Roberto Miranda se marchó como vivió, discreto, sin armar escándalos ni buscar portadas amarillistas, pero dejando tras de sí una carrera intachable y digna de aplauso. Y es que en este negocio, donde el que más grita es el que más se nota, a veces el silencio es lo que retumba con más fuerza en el alma. Tras recordar al gran Roberto Poc Miranda, toca hablar de una verdadera guerrera, una mujer que miró al cáncer a los ojos y no parpadeó, a alguien que brilló hasta el final. Ya te imaginas de qué diva estamos hablando. Escribe el nombre que tienes en mente en los comentarios y dinos si tú también extrañas su luz. Hablamos de la inigualable Edith González. Su paso por la familia Peluche fue un suspiro, pero qué suspiro. Edith González llegó, vio y venció, dejando una huella imposible de borrar. Se transformó en María Josefina, esa empleada doméstica que irrumpe en el episodio Sueño de telenovela del año 2007, todo dentro de una Nanas Die, alucinación loquísima de Ludovico, donde el drama barato y la comedia se fusionan para burlarse sabroso de los culebrones mexicanos. En esa intervención, Edith no solo actuó, sino que se parodió a sí misma con una maestría brutal, regalándonos una actuación tan exagerada como perfecta, tan hilarante como tierna, que se ganó un lugar VIP en los recuerdos de todos los seguidores del programa. Edith González llegó al mundo un 10 de diciembre de 1964 en la capital mexicana, y para ese momento en la serie ya era una leyenda viva. Con un talento que le permitía hacer lo que quisiera, forjó una de las carreras más potentes de la TV azteca, sumando casi 40 telenovelas, 18 películas y montones de obras de teatro a su currículum. Fue la reina absoluta de historias que definieron generaciones, protagonizando clásicos de la talla de Salomé, la inolvidable Corazón Salvaje, la imponente Doña Bárbara y el fenómeno mundial Los ricos también lloran. Su belleza, su voz inconfundible y esa presencia que llenaba la pantalla la consagraron como un ícono total, amada por la audiencia y respetada por todos en la industria. Pero irónicamente, mientras seguía trabajando y mostrándose como una mujer de hierro ante las cámaras, Edith estaba librando la batalla más dura de su vida en secreto. Desde el año 2016, se enfrentó cara a cara con el cáncer de ovario, una enfermedad traicionera que avanzó sin darle tregua. A pesar del dolor, ella siguió activa, pública, y siempre con esa sonrisa radiante, como si se negara rotundamente a que un diagnóstico médico fuera el que escribiera el final de su historia. Jamás bajó la guardia ante la adversidad, enfrentando cada golpe con la frente en alto, pero el destino ya estaba escrito. Aquel trágico 13 de junio de 2019, la inigualable Edith González perdió su última batalla a los 54 años de edad. El informe oficial fue devastador y confirmó los peores temores. Su partida
Se debió a una insuficiencia respiratoria aguda, complicada por un derrame pleural bilateral desenlace fatal tras ser desconectada de las máquinas que la mantenían en este mundo. La confirmación de su muerte cayó como un balde de agua helada, sacudiendo los cimientos de la farándula y dejando a millones de seguidores con el corazón destrozado ante lo irreversible. No solo despedíamos a una actriz de telenovelas, se apagaba una luz que creíamos infinita, una presencia escénica que llenaba la pantalla. Edith no se marchó por la puerta trasera, ni en silencio. Se fue dejando tras de sí un legado titánico, una galería de personajes que viven en nuestra memoria y sobre todo la imagen imborrable de una guerrera que no soltó la espada hasta el último suspiro. Y es que existen luminarias que poseen un brillo tan intenso que incluso después de extinguirse físicamente, su estela continúa resplandeciendo sobre todo aquello que alguna vez rozaron con su talento. Hablemos ahora de un gigante, Polo Ortín. Su paso por la emblemática serie La Familia Peluche fue mucho más que una simple aparición especial. Fue una cátedra de comedia. Aunque su tiempo en pantalla fue breve, bastaron esos instantes para recordarnos por qué su nombre inspiraba un respeto reverencial en los foros de grabación. Al encarnar a Artemio en el recordado episodio Cita a Ciegas, demostró cómo robarse el show con un carisma innato y una soltura que solo los grandes maestros poseen, dejando al público pidiendo más. Pertenecía a esa vieja escuela de actores que no requerían de gritos ni exageraciones. Le bastaba el tono exacto de su voz, una mirada intencionada y un manejo perfecto del tiempo para ser el dueño absoluto de la escena. Bautizado al nacer como Leopoldo Javier Antonio Ortín, aquel 16 de abril de 1928 en la capital mexicana, Don Polo cimentó una de las trayectorias más longevas y robustas de la industria. Con una carrera impresionante que abarcó más de 75 años, se movió como pez en el agua, entre el cine de oro, la televisión contemporánea y el mágico mundo del doblaje. Su voz se incrustó en el ADN de nuestra cultura pop al inmortalizar en español a figuras legendarias como Gilligan, al extraterrestre Mork y a Larry de los Tres Chiflados, regalándonos risas inolvidables. Y para las generaciones más jóvenes, escuchar al sargento en la saga de películas Cars era viajar instantáneamente a los mejores recuerdos de la infancia, gracias a su inconfundible timbre. En la pantalla chica, su rostro se volvió un elemento indispensable en los hogares mexicanos, ganándose el cariño de todos con cada aparición. Se consagró eternamente como Don Roque en la exitosa serie Vecinos, donde ratificó su genialidad para ejecutar una comedia blanca, directa y entrañable que conectaba con abuelos y nietos por igual. Polo Ortín era la definición de un artista integral, amado por la audiencia, venerado por sus colegas y con una energía inagotable que lo mantuvo vigente y reinventándose hasta sus últimos días. Sin embargo, la función tuvo que terminar. El 16 de agosto de 2016, el telón bajó para siempre, marcando el fin de una era dorada. A los 88 años, en la tranquilidad de su hogar en la Ciudad de México, su corazón dejó de latir debido a un infarto fulminante, cumpliéndose así su deseo de partir en paz y sin sufrimiento prolongado. Cumpliendo su última voluntad, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas encontraron descanso eterno, cerrando el ciclo de una vida dedicada al arte. Ahora, reposa en el Panteón Jardín reunido finalmente con sus padres y con aquel hijo que la tragedia le arrebató en 1979 en un reencuentro que trasciende la vida. Su adiós no necesitó de escándalos ni ruido innecesario. Fue una despedida sobria y cargada de afecto digna de un caballero que siempre dejó que su talento hablara más fuerte que las palabras. Con la partida de Polo Ortín perdimos mucho más que un histrión. Se silenció una voz familiar que nos arrulló y divirtió durante décadas, dejando un vacío imposible de llenar. Pero es una voz que se niega a morir, resonando con fuerza en nuestras memorias cada vez que encendemos la televisión
porque las verdaderas leyendas no desaparecen, se transforman en recuerdos eternos. Sammy Pérez, un nombre que evoca una sonrisa inmediata. Sammy irrumpió en La familia Peluche en diversos capítulos entre los años 2002 y 2012, y cada intervención era oro puro, regalándonos una comedia espontánea, imposible de guionizar. Él no requerían de métodos actorales complejos ni de la construcción de personajes rebuscados para brillar con luz propia frente a las cámaras. Su simple existencia, su peculiar manera de expresarse y sus reacciones genuinas eran suficientes para desatar carcajadas masivas y ganarse sin esfuerzo el corazón de todo el pueblo. Aunque sus segmentos solían ser cortos, el impacto era tal que terminaban siendo lo más comentado del programa, opacando incluso a los protagonistas. Su vida comenzó el 3 de octubre de 1965, en Pantepec, Puebla, y su historia personal es tan fascinante que supera cualquier ficción cinematográfica. Corría el año 1997 cuando vendiendo chicles en las plazas de Coyoacán, el destino lo cruzó con Eugenio Derbez, quien tuvo el ojo clínico para detectar un talento único. Ese encuentro fortuito fue el punto de quiebre que transformó su realidad, radicalmente sacándolo del anonimato para ponerlo bajo los reflectores nacionales. Rápidamente se posicionó como uno de los rostros más queridos y reconocibles del humor en México, volviéndose un ícono de culto, gracias a su paso por XH de RBZ. Fue en la mítica Sección Imposible donde su estilo involuntario y su inocencia frente al micrófono crearon momentos que hoy son leyenda de la televisión. Con el transcurrir de los años, Sammy demostró su versatilidad apareciendo en proyectos como Vecinos y Hospital El Paisa, siempre fiel a su esencia. Incluso llegó a la pantalla grande formando parte del elenco del taquillazo internacional. No se aceptan devoluciones, probando que su carisma no tenía fronteras. A pesar de la fama, jamás perdió el piso. Siguió siendo ese hombre auténtico, transparente y sin máscaras, representando un tipo de humor blanco que ya casi no existe. Nos regalaba una risa sana limpia que no necesitaba de la burla malintencionada ni del doble sentido para funcionar, algo que el público agradecía profundamente. Pero la tragedia acechaba. En julio de 2021, su salud colapsó abruptamente debido a una infección devastadora. Fue internado el día 16 y el panorama se oscureció a una velocidad alarmante. Los reportes médicos indicaban daños pulmonares severos que comprometían su vida minuto a minuto, manteniendo a todos en vilo. La situación se tornó crítica y tuvo que ser intubado en un hospital privado mientras afuera miles de fans enviaban oraciones esperando un milagro que revirtiera el diagnóstico. Lamentablemente, el 30 de julio de 2021, Sammy Pérez sucumbió ante un paro cardiorrespiratorio a los 55 años, dejando un dolor profundo en el medio artístico. Su fallecimiento fue un golpe seco para el espectáculo, no solo por perder al comediante, sino por el silencio ensordecedor de quien solo quería hacernos felices. Sammy nunca necesitó de discursos elaborados ni de pretensiones intelectuales para conectar con la gente. Su magia era su sencillez. Su legado es la risa más honesta que hemos conocido. Y ahora que esa risa se ha extinguido, el mundo se siente un poco más gris y silencioso. Historias desgarradoras que marcaron el adiós de 9 íconos inolvidables, figuras que partieron envueltas en el dolor, pero abrazadas por el amor incondicional de su audiencia. Elevamos una plegaria al cielo para que sus almas encuentren el descanso eterno. Hoy, sin embargo, nos adentraremos en los secretos de los protagonistas de la familia Peluche. Descubriremos quiénes son realmente detrás de las cámaras y qué ha sido de ellos en este año 2026. Iniciamos con el genio detrás de la locura, Eugenio Derbez. Dentro del universo de Ciudad Peluche, Eugenio Derbez no se limitó a ser simplemente Ludovico Peluche, ese padre de familia desastroso. Él fue el arquitecto maestro de un desorden perfectamente calculado, la cara visible de la exageración y el adulto que jamás aprendió a madurar. Pero más allá de la pantalla era el cerebro que orquestó un mundo que millones adoptaron como su propio hogar. Ludovico era un personaje que no caminaba,
sino que detonaba en cada paso. No conversaba, sino que vociferaba sus frustraciones, incapaz de solucionar nada. Lejos de arreglar los conflictos, tenía el don de multiplicar los problemas por 1000, y aún así poseía un magnetismo que nos impedía dejar de mirarlo. Lo que el público no veía es que detrás de esa histeria crónica no existía la improvisación, sino un control milimétrico del ritmo cómico y del absurdo. Pocos entendieron que Derbez no solo interpretaba un papel. Él escribía los guiones, producía, dirigía cada escena y cargaba sobre sus hombros toda la responsabilidad creativa del proyecto más exitoso de la televisión. La familia Peluche trascendió el formato de serie cómica para convertirse en una maquinaria de entretenimiento que funcionaba gracias a la inagotable mente de su creador. Cada broma, cada silencio incómodo y cada elemento visual estridente llevaban su firma personal, una marca de agua indeleble. Durante décadas, Eugenio Derbez edificó uno de los imperios más robustos del humor en México, volviendo su apellido un sinónimo indiscutible de triunfo en la cultura popular. Sin embargo, mientras las carcajadas resonaban en los hogares, el agotamiento físico y mental comenzaba a cobrar una factura silenciosa en el artista. La presión de innovar constantemente, el escrutinio de los medios y el peso de liderar un equipo gigantesco empezaron a desgastar al hombre detrás del personaje. Cuando el telón de la serie bajó definitivamente, Derbez se encontró en una encrucijada vital. Fue entonces cuando tomó una determinación que dejó a la industria perpleja, abandonar su trono de oro en México para buscar suerte en tierras desconocidas. No se trató de una huida cobarde, sino de un salto de fe hacia el abismo. Reiniciar su vida en un idioma ajeno, en una nación distinta y en un mercado donde su fama previa no valía nada. En las calles de Hollywood, Eugenio dejó de ser una leyenda viviente para convertirse en un aspirante más un rostro anónimo en la multitud. Pero su tenacidad fue de acero. Con el paso de los años logró una hazaña reservada para muy pocos: cruzar las fronteras culturales sin sacrificar su esencia latina ni su identidad. La película No se aceptan devoluciones no fue únicamente un taquillazo monumental, sino una declaración de intenciones ante el mundo entero. Demostró que Eugenio Derbez tenía la capacidad de arrancar carcajadas, pero también de tocar las fibras más sensibles del corazón, siendo absurdo y profundamente humano a la vez. Hoy, en pleno 2026, Eugenio sigue vigente y creando, pero su legado en la familia Peluche se tiñe de nostalgia. La serie adquiere un tono distinto al mirarla en retrospectiva. Mientras varios de sus colegas ya han partido de este plano, él permanece como el guardián y sobreviviente de una época dorada y irrepetible. Y es que en ocasiones, ser el que sobrevive no se siente como un triunfo, sino como una carga pesada llena de recuerdos. Hablemos ahora de Consuelo Duval. En la icónica serie, ella moldeó a uno de los personajes más explosivos y viscerales de la comedia Federica Peluche. Nada en su interpretación conocía el término medio. Era una fuerza de la naturaleza desatada. Sus gritos, sus reclamos y sus estallidos dominaban la pantalla con una energía casi agresiva, pero detrás de esa furia había una actriz con un dominio magistral de la escena. Federica no era simplemente la esposa tóxica de Ludovico, era el pilar emocional, la mujer que a su manera retorcida intentaba poner orden en un hogar destinado al colapso. Crear a este personaje requirió un trabajo detallado y extenuante, lejos de ser una simple caricatura. Cada alarido tenía una nota precisa, cada insulto llevaba un ritmo musical y cada explosión de ira servía como el combustible que hacía avanzar la trama. En un mundo de peluche donde la lógica no existía, Consuelo Duval logró que Federica se sintiera real, evitando que se convirtiera en un dibujo animado plano. A través de su actuación, podíamos percibir la frustración genuina, el agotamiento y ese deseo imperioso de controlar lo incontrolable. La comedia surgía del desastre, pero la estructura de la serie se apoyaba firmemente en la imponente presencia de Consuelo. Mucho antes de vestirse de peluche, Consuelo Duval ya poseía una carrera envidiable en teatro y televisión
experiencia vital para encarar este reto. Federica era un papel que demandaba una resistencia física y emocional titánica, algo que solo una veterana de las tablas podía soportar. El personaje no daba descanso, y mantener esa intensidad volcánica durante años exigió una disciplina férrea y un oficio incuestionable. Ella no solo se adaptó al tono de la serie, sino que ayudó a definirlo elevando a Federica al estatus de ícono cultural imposible de borrar. Al finalizar la serie, Consuelo no se quedó estancada. Su trayectoria siguió evolucionando hacia nuevos horizontes. Se aventuró en formatos distintos, cambiando de matices y dinámicas, probando que su talento iba mucho más allá de la mujer dominante de Ciudad Peluche. Aunque Federica Peluche quedó grabada a fuego en la memoria colectiva como una marca indeleble, también permanece como el testimonio de una actriz capaz de navegar en el caos absoluto sin perderse a sí misma en la tormenta. Pasemos a Luis Manuel Ávila. En la familia Peluche, Luis Manuel Ávila encarnó a Junior, el supuesto hijo adoptivo de la pareja protagonista. Un personaje cimentado en una paradoja viviente, un hombre con la mentalidad de un niño pequeño atrapado en el cuerpo de un adulto. Junior no solo generaba risas, sino que incomodaba y rompía los esquemas. Su torpeza innata, su ingenuidad radical y su total desconexión con la realidad lo transformaron en el elemento más impredecible y desestabilizador de toda la trama. Absolutamente nada en su interpretación fue fruto del azar ni de la improvisación barata. Detrás de cada mueca de esa mirada perdida en la nada y de sus reacciones explosivas, existía una arquitectura dramática milimétrica, un trabajo actoral de altísimo nivel, escondido tras la máscara de la comedia. Luis Manuel Ávila tomó el papel de Junior y lo empujó hasta los límites de lo inverosímil, logrando la maestría de no transformarlo en una simple caricatura olvidable. Su comedia brotaba del exceso puro, sí, pero se sostenía sobre una fragilidad psicológica palpable. Junior era la viva imagen del adulto que se niega a crecer encadenado a una dependencia emocional patológica. Era una figura diseñada para arrancar carcajadas instantáneas, pero si se le analizaba con detenimiento y frialdad, lo que emergía era una realidad mucho más sombría, la angustia de un ser incapaz de encajar en una sociedad que le demandaba una madurez que no poseía. Durante años Ávila cargó sobre sus hombros con uno de los roles más agotadores de la televisión, un desafío que iba mucho más allá de memorizar líneas. El cuerpo de Junior jamás conocía el reposo, vivía entre caídas aparatosas, tics nerviosos exagerados y una energía eléctrica y torpe que no daba ni un segundo de tregua al actor. Sostener ese nivel de intensidad frenética capítulo tras capítulo exigía una disciplina férrea, un control corporal de atleta y una entrega absoluta para no romper la ilusión. El personaje no podía permitirse bajar las revoluciones porque si su locura disminuía, todo el engranaje del caos que movía a la familia se habría venido abajo, estrepitosamente. Más allá del chiste fácil, Junior terminó transformándose en un espejo sumamente incómodo para la audiencia. Encarnaba bajo el disfraz de la risa, el miedo paralizante a la vida adulta, la inmadurez crónica y esa dependencia tóxica que muchos prefieren ignorar. El gran mérito de Luis Manuel Ávila fue mantener la coherencia de este retrato grotesco sin que se desmoronara incluso cuando las situaciones rozaban el surrealismo total. Por esta razón, Junior trascendió. No fue solo el personaje que gritaba, sino la fuerza inagotable que empujó a la familia Peluche hacia sus abismos más hilarantes y memorables. Por otro lado, tenemos el fenómeno de Regina Blandón dentro del universo P. Luche. Ella dio vida a Vivi, la hija que parecía haber aterrizado por error en un núcleo familiar diseñado meticulosamente para el desastre y la anarquía. Mientras el resto del elenco se desgañitaba, corría y se sumergía en la estupidez, Vivi permanecía estática, observando, analizando y emitiendo juicios silenciosos. Era la única pieza del rompecabezas consciente del absurdo que la rodeaba, y paradójicamente esa lucidez era lo que más incomodaba a los suyos.
En el ojo del huracán, Vivi operaba como un espejo brutalmente honesto que reflejaba la demencia de todos los demás, sin necesidad de decir una palabra. A lo largo de las temporadas, su evolución fue palpable, dejó de ser la niña callada para convertirse en una adolescente crítica mordaz y cada vez más lejana de esa locura. Regina Blandón consiguió algo muy difícil: que ese desarrollo emocional se sintiera genuino y orgánico, manteniendo la lógica en un universo narrativo donde la lógica era precisamente lo que faltaba. Su interpretación añadió una capa de profundidad necesaria: el cansancio vital, la ironía fina y la inteligencia de quien se sabe atrapada sin salida. Con el paso del tiempo, Vivi se consolidó como un ícono, y no por ser la más ruidosa, sino exactamente por todo lo contrario. En un ecosistema donde el exceso era la norma, Regina demostró que la calma y la normalidad pueden ser los elementos más disruptivos y revolucionarios. Su legado en la serie dejó claro que incluso en la comedia más estridente, siempre debe haber un espacio para la razón, aunque nadie quiera prestarle atención. Pasando a un tono más dramático, hablemos de Rosita Pelayo. En La fea más bella, ella se mimetizó con Dolores Guerrero, o como todos la conocíamos, Lola, la guerrera inquebrantable del cuartel. Madre soltera, mujer sin filtros y protectora feroz de sus amigas, ella era el alma del grupo. Era capaz de reír a carcajadas y llorar con el alma rota, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, agachaba la cabeza ante los golpes de la vida. Cada una de sus apariciones nos recordaba que la existencia puede ser cruel, pero que se puede enfrentar con dignidad y una valentía a prueba de balas. Fue así, entre risas contagiosas y momentos de dolor genuino, como Rosita se labró un lugar eterno en el corazón del público. Nacida un 19 de diciembre de 1958 en la capital mexicana, Rosita llevaba el arte en el ADN, siendo hija del legendario Luis Manuel Pelayo. De él heredó esa pasión devoradora por los escenarios, construyendo una trayectoria envidiable que abarcó desde las tablas del teatro hasta el cine y la televisión. Su talento no era fabricado. Dominaba el ritmo de la comedia con una naturalidad pasmosa y abordaba el drama con una verdad que traspasaba las pantallas. Por eso, cuando el público la veía, como Lola, no veían a una actriz interpretando un papel, veían a una mujer real de carne y hueso. Sin embargo, mientras su personaje resolvía conflictos con humor, el destino le tenía preparada a Rosita una batalla mucho más oscura y silenciosa. Fue en julio de 2023 cuando comenzaron a manifestarse unos síntomas alarmantes que ya no pudo seguir ocultando. Tras varios estudios clínicos, los médicos confirmaron el diagnóstico más temido: un cáncer colorectal agresivo. La noticia impactó en su vida como un balde de agua helada, marcando una frontera definitiva entre su pasado y su nueva realidad. Desde ese instante comenzó un calvario médico sumamente complejo, doloroso y desgastante para su cuerpo y espíritu. Se sucedieron los tratamientos invasivos, las visitas interminables al hospital, días de debilidad absoluta y noches plagadas de miedo e incertidumbre. A pesar de todo el sufrimiento, Rosita optó por la discreción y la elegancia. Lejos de buscar compasión pública, enfrentó su enfermedad con la misma entereza de su personaje Lola, sin victimismo, con la frente en alto y aferrada a la vida. Quienes estuvieron cerca aseguran que incluso en los peores momentos jamás perdió el sentido del humor ni el amor por su oficio, usando el arte como su último refugio. Trágicamente, la enfermedad avanzó con una voracidad imparable, ganando terreno mucho más rápido de lo esperado. A pesar de que los médicos hicieron todo lo humanamente posible y lucharon contra reloj, su organismo simplemente no resistió más y se fue apagando lentamente como una vela que llega a su fin. Fue una fecha oscura aquel 16 de diciembre de 2023, cuando toda la farándula de México se cubrió de sombras y luto. Nuestra querida Rosita Pelayo nos dijo adiós a los 64 años tristemente, a tan solo unos días de poder celebrar otra vuelta al sol junto a sus seres queridos. Chámesis, su ausencia pegó fuerte y de golpe, dejando un hueco imposible de llenar
tanto en el corazón de sus compañeros de set como en nosotros, su fiel público. Pero ojo que aunque ella ya no esté físicamente, el imperio artístico que construyó sigue más vivo y presente que nunca. Basta con ver las repeticiones cuando sale Lola con esa sonrisa que ilumina la pantalla y esas garras para defender lo suyo, para darnos cuenta de una cosa innegable. Esa fuerza arrolladora no estaba solo en el guión, eso era pura esencia y espíritu de Rosita. Rosita Pelayo fue una guerrera de tiempo completo, peleando sus batallas más duras, tanto en las telenovelas como en la vida real, hasta el último suspiro regalándonos una cátedra de resiliencia y valentía que jamás vamos a borrar de nuestra memoria. Es cierto que a veces el cuerpo pierde la guerra contra la enfermedad, pero hay almas indomables que nunca bajan la guardia. Y hablando de personalidades de acero, toca recordar al inigualable Carlos Cámara. Cuando escuchábamos el apellido Doménin en la trama, sabíamos perfectamente que no era un simple relleno. Había un peso específico y una autoridad innegable detrás de ese nombre. Porque detrás de todos los líos mentales de Aldo, de su conflicto interno y esas decisiones cuestionables que lo atormentaban, se alzaba la inmensa sombra de Fausto Doménin, un patriarca de la vieja escuela duro, como una roca de esos señores acostumbrados a tronar los dedos y que todo el mundo obedezca sin chistar. Esa carga dramática tan intensa, aunque su tiempo en pantalla fuera breve, fue interpretada con una maestría absoluta por Carlos Cámara, un actor de los grandes al que le bastaban unos instantes frente a la cámara para que te cuadraras ante él con total respeto. El personaje de Fausto no era de los que necesitaban aventarse monólogos interminables o gritar a los cuatro vientos para hacerse notar en la escena. Nada más con verlo parado ahí, su sola estampa explicaba de dónde venían los pleitos generacionales, por qué las expectativas rotas dolían tanto y cuál era la raíz de esas heridas familiares que parecen nunca cerrar. Y es que Carlos Cámara tenía un doctorado en interpretar a este tipo de hombres complejos. Entendía la psicología de estos personajes como la palma de su mano. Tipos con un carácter del demonio, con esa voz de trueno y una mirada severa que te helaba la sangre. Por eso, aunque su participación fuera corta, lograba darle una profundidad y un realismo a la historia que muy pocos actores consiguen. Con él no había puntada sin hilo. Nada en su actuación parecía improvisado, o al azar todo tenía un fundamento sólido y una raíz profunda. Este gigante de la actuación llegó al mundo un 9 de enero de 1934 en la hermosa República Dominicana, aunque hay que decir que su leyenda la forjó en tierras aztecas, convirtiéndose en un rostro indispensable y querido de nuestra televisión. Pasaron las décadas y su nombre se volvió básicamente la definición de el villano memorable, o del padre autoritario y estricto que nadie quería tener, pero todos admiraban en secreto. Su currículum era kilométrico, lleno de incontables telenovelas, cintas de cine y puestas en escena, y en cada una dejaba su sello personal, una marca de agua intensa, reconocible y casi intimidante para quien compartía escena con él. Tenía ese vozarrón grave y profundo sumado a una elegancia natural y distinguida que lo hacían completamente inconfundible. Lo escuchabas sin verlo y ya sabías que el maestro estaba presente. A diferencia de otros actores que se mueren por caer bien al primer instante, Carlos no buscaba esa simpatía barata o inmediata con la audiencia. Su superpoder radicaba en la credibilidad absoluta. Podías no amar a sus personajes e incluso odiarlos, pero jamás ni por un segundo dudabas de la veracidad de su interpretación. Esa fue siempre su mayor virtud como artista: volver real el conflicto, mantener la cuerda tensa del drama y elevar la calidad de cualquier escena en la que decidiera aparecer. Tristemente, el 24 de febrero de 2016, el telón bajó definitivamente para Carlos Cámara a la edad de 82 años, cerrando un ciclo dorado. Su despedida dejó un hueco enorme en los foros de grabación de las telenovelas mexicanas, donde todos lo tenían en un pedestal por su disciplina de hierro, su profesionalismo intachable y su entrega total al oficio. No perdimos simplemente a un actor más del montón,
Se nos fue una presencia escénica monumental, una verdadera institución. Hoy en día, cuando lo recordamos como Fausto Domenin, nos cae el 20 de que existen intérpretes tan grandes que no necesitan ser el galán protagonista para quedarse grabados a fuego en nuestra memoria. Carlos Cámara perteneció a esa raza extinta de actores, esa estirpe selecta que entra a escena, dice un par de cosas y en realidad ya lo ha dicho todo con su energía. ¿Te pegó la nostalgia o sientes pesar por la ausencia de este grande de la actuación? Déjanos un amén ahí abajo, en los comentarios para saber que tú también lo recuerdas con respeto. Hablemos ahora del gran Oscar Traven. Entre los pasillos de las oficinas de conceptos, rodeado de trajes de diseñador impecables, decisiones corporativas frías y puras luchas de poder, surgió la figura de Ricky Armstrong, un hombre calculador, siempre elegante y extremadamente determinante. ¿Y quién le daba vida a este personaje tan firme y estratégico? Nada menos que Oscar Traven, uno de los actores más sólidos, consistentes y respetados de toda su generación. El hombre imponía respeto nada más con entrar a la habitación. No le hacía falta levantar la voz para que lo escucharan. Su mirada penetrante y su porte caballeroso hablaban por él. Su nombre real era Oscar Antúnez Baza, aunque el mundo artístico lo aplaudió bajo el nombre de Oscar Traven. Nacido para brillar, llegó a este mundo el 2 de enero de 1953 en la Ciudad de México. Y fíjense lo que son las vueltas de la vida. Al principio, su destino no parecía apuntar hacia los reflectores. En sus inicios, su sueño era radicalmente distinto. Anhelaba convertirse en veterinario y especializarse en caballos, imaginando una vida tranquila y rural, muy lejos del glamour y las cámaras. Sin embargo, el destino tiene sus propios planes, y el llamado de las tablas del teatro le coquetearon con una fuerza irresistible. Así que decidió abandonar ese camino de la medicina animal y se entregó en cuerpo y alma a la actuación, una decisión valiente que marcaría para siempre la historia de la televisión y el teatro en México. Armó su carrera ladrillo a ladrillo basándose en la disciplina y el carácter. Brilló con la misma intensidad en los escenarios teatrales que en la pantalla chica, destacándose siempre del resto. Se especializó en dar vida a personajes complejos, figuras autoritarias, y en muchas ocasiones nos regaló antagonistas que se quedaron grabados en la retina del espectador por su intensidad. No era un actor de excesos ni de sobreactuación, sino de precisión quirúrgica. Cada gesto estaba milimétricamente medido, y cada silencio que hacía estaba cargado de una intención brutal. En la telenovela La fea más bella, su interpretación de Ricky Armstrong fue la encarnación perfecta de ese mundo corporativo gélido, haciendo un contraste genial con la emotividad de los otros personajes y dándole un equilibrio realista a la trama. Mientras pasaban los años y cambiaban las modas, Oscar Traven siempre se mantuvo fiel a sí mismo. Siguió firme, manteniéndose lejos del escándalo barato y fiel a su estilo reservado y discreto. Y así, con esa misma privacidad con la que vivió, decidió emprender su viaje final. Fue el 7 de marzo de 2024 cuando a los 75 años su luz se apagó tranquilamente en la intimidad de su hogar, ubicado en el tradicional barrio de San Ángel. La triste noticia nos llegó a través de la Asociación Nacional de Actores, quienes fueron los encargados de informar al público, expresando su total solidaridad y cariño hacia sus familiares y seres queridos. Fiel a su estilo de vida, los detalles específicos sobre su fallecimiento se guardaron bajo llave y se mantuvieron en privado, tal como él siempre prefirió manejar sus asuntos personales. Su partida definitiva clausuró una trayectoria que siempre se distinguió por una coherencia inquebrantable, un profesionalismo de la vieja escuela y un respeto sagrado por el arte dramático. A diferencia de otros Oscar Traven, jamás persiguió los titulares sensacionalistas ni la fama efímera. Su legado es mucho más valioso, compuesto por una galería de personajes de carácter férreo que siguen latiendo con fuerza en la memoria de la audiencia. En la actualidad, cuando volvemos a disfrutar de su interpretación como Ricky Armstrong, nos golpea una realidad innegable sobre el verdadero talento. Nos demuestra que existen actores de tal calibre
que no necesitan acaparar cada segundo de pantalla ni protagonizar todas las secuencias para volverse eternos e inolvidables. A veces la mera presencia es suficiente, y Oscar Traven siempre cumplió con creces. Pasando a otra leyenda, hablemos de Manuel Ojeda. El apellido Lombardi no era solo un nombre, arrastraba un historial de orgullo y oscuros secretos familiares. Detrás de la máscara carismática de Luigi, se ocultaba la figura imponente de Luis Lombardi, el patriarca de la dinastía. Fue una figura que no requirió aparecer en interminables capítulos para dejar su marca, pues su sola esencia aportaba una autoridad aplastante y una herencia emocional que nadie podía ignorar. Semejante responsabilidad recayó en los hombros de Manuel Ojeda, considerado uno de los pilares más sólidos y venerados de todo el espectáculo en México. Este maestro de la actuación llegó al mundo un 4 de noviembre de 1940 bajo el cielo de La Paz, en Baja California Sur. Poseía un rostro curtido y una voz profunda que parecían haber sido diseñados por el destino para narrar los dramas más intensos y desgarradores. El séptimo arte selló su suerte allá por 1975 con la cinta Canoa, una obra maestra que le abrió de par en par las puertas a una carrera monumental. Desde ese instante tejió más de 4 décadas de éxitos, moviéndose como pez en el agua, entre la crudeza del cine, la magia del teatro y la inmediatez de la televisión. Su arma secreta siempre fue su capacidad camaleónica para la transformación absoluta. Ojeda tenía el don de ser el héroe más noble o el villano más despiadado, un caudillo revolucionario o un tirano autoritario, y en todos los casos su verdad era incuestionable. Logró meterse en la piel de figuras históricas de un peso simbólico abrumador como Emiliano Zapata o Porfirio Díaz, exhibiendo un rango actoral que muy pocos compañeros de profesión lograron rozar. Cada vez que entraba a escena lo hacía cargado de una intención feroz y de un manejo de los silencios que comunicaba mucho más que cualquier línea de guión. Al interpretar a Luis Lombardi, le inyectó una dosis de realismo y profundidad psicológica crucial a la trama familiar de Luigi. Lejos de ser un rol decorativo, él era la raíz de todos los conflictos, el detonante de las decisiones y el portador de esas cargas emocionales que explicaban el futuro drama. Manuel comprendía a la perfección que hasta la aparición más breve podía cambiar el curso de una historia si se ejecutaba con autenticidad visceral. Trágicamente, el 11 de agosto de 2022, Manuel Ojeda nos dijo adiós a los 81 años de edad. Según reveló su representante, el desenlace fue provocado por una enfermedad hepática, concretamente cirrosis, un mal que en sus meses finales le causó sufrimientos terribles y una pérdida de apetito alarmante. Aunque su cuerpo físico se fue apagando poco a poco, la leyenda que construyó se mantiene firme e intocable ante el paso del tiempo. Hoy por hoy, pronunciar su nombre es sinónimo de solidez artística, de un compromiso inquebrantable y de un amor profundo por el oficio de actuar. Manuel Ojeda perteneció a esa estirpe de actores inmortales, pues cada uno de sus personajes arrastraba un pasado, y esa fue su magia, hacernos sentir que la historia seguía viva. ¿Y qué decir de José José? Cuando la telenovela La fea más bella ya tenía al público en el bolsillo, surgió un personaje que tocó las fibras más sensibles de la nación. Hablamos de don Erasmo Padilla Galarza, el papá regañón pero adorable de Leti. Sin embargo, detrás de ese hombre de moral inquebrantable y cariño oculto, se encontraba José José, una leyenda viviente que aceptó este desafío actoral justo cuando atravesaba uno de los episodios más vulnerables de su existencia. Corría el año 2006 cuando José José dejó boquiabierta a la audiencia con esta participación estelar inesperada. Para entonces su salud evidenciaba un deterioro que dolía ver, y su voz, ese instrumento prodigioso que definió a generaciones enteras, empezaba a apagarse. Pese a todo pronóstico y dolor, su entrega al proyecto fue total y absoluta. Plenamente consciente de sus limitaciones físicas, el artista tomó la decisión de doblar él mismo sus diálogos en postproducción, cuidando cada sílaba,
para que el personaje no perdiera la calidad emotiva que el guión demandaba. Aquello iba más allá del profesionalismo. Era una demostración de amor puro por su arte y respeto al público. Nacido como José Rómulo Sosa Ortiz el 17 de febrero de 1948, el mundo entero caería rendido a sus pies bautizándolo como el príncipe de la canción, la voz más influyente del romanticismo en México y toda Latinoamérica. El momento que partió su historia en dos ocurrió en 1970, al interpretar El Triste en el Festival de la Canción Latina. Curiosamente no se llevó el trofeo, pero conquistó algo superior el alma de millones y un trono eterno en el Olimpo musical que nadie podrá arrebatarle. No obstante, tras el ídolo de masas había un ser humano que libró batallas crueles durante años contra enfermedades, adicciones y una vida de excesos y caídas. A pesar de los golpes del destino, José José jamás renunció a la idea de regresar a los escenarios. Cada vez que aparecía, cada nota que intentaba entonar, cada actuación, era una guerra personal y dolorosa contra su propia biología. Esa lucha titánica concluyó el 28 de septiembre de 2019, falleciendo a los 71 años en un hospital de Homestead, Florida, víctima del cáncer de páncreas. La noticia cayó como una bomba sacudiendo los cimientos de México y resonando en cada rincón de América Latina. Su despedida fue digna de la realeza, homenajes emotivos en Miami y un adiós solemne en su querida Ciudad de México. El majestuoso Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas de par en par para honrar a una voz que jamás volverá a repetirse. Hoy, al recordarlo como don Erasmo Padilla, entendemos que no actuaba. Nos estaba dando un testimonio de resistencia y coraje hasta el final. José José demostró que un ídolo verdadero trasciende el deterioro físico. Aún con la garganta destrozada y la salud pendiendo de un hilo, jamás dejó de entregarse en cuerpo y alma a su audiencia. Existen estrellas fugaces y luego están las leyendas inmortales como el figuras que desafían al olvido y cuyo eco resuena con más fuerza cuando la penumbra del silencio intenta cubrirlas. Hablemos ahora de un gigante de la comedia, el inigualable Raúl Chóforo Padilla. En medio de los melodramas televisivos cargados de llanto, el equilibrio vital no proviene de la tragedia, sino de esa chispa de humor liberador que llega justo cuando más se necesita. Así recordamos al icónico licenciado Rosales, ese personaje que irrumpía en escena para disipar la tensión, regalándonos carcajadas y demostrando que la comedia, cuando es buena, es un arte de inteligencia superior. Pero detrás de esa máscara de alegría desbordante habitaba el talento indiscutible de Raúl Padilla, a quien todos cariñosamente llamábamos Raúl. El gran Chóforo Padilla no solo era un actor, era un comediante de raza pura, heredero de una dinastía artística que llevaba el espectáculo grabado en su código genético. Este maestro del humor vio la primera luz el 6 de mayo de 1940 en Nuevo León, cuna de grandes talentos en el seno de una familia que respiraba teatro. Por sus venas corría la sangre de Raúl Chato Padilla, a quien el mundo entero adora como el entrañable Jaimito, el cartero de la vecindad de El Chavo del Ocho. Chóforo asimiló el lenguaje de las tablas desde la infancia. Creció entre bambalinas y carpas itinerantes aprendiendo que la risa genuina no se fabrica, se extrae observando la picardía del pueblo. Su trayectoria profesional fue un abanico inmenso de éxitos y versatilidad. Brilló con luz propia en el cine de ficheras, el teatro de revista y las telenovelas, distinguiéndose siempre por una naturalidad arrolladora y un manejo de los tiempos cómicos envidiable. Jamás recurrió a la sobreactuación. Le bastaba un arqueo de cejas, una pausa milimétrica o una entonación precisa para meterse al público en el bolsillo. Verlo actuar era como reencontrarse con un pariente querido, esa familiaridad cálida que solo logran los grandes. Sin embargo, el 24 de mayo de 2013, el telón cayó dolorosamente. Raúl Chóforo Padilla partió de este plano en la Ciudad de México a los 73 años, víctima de un infarto fulminante que nos tomó a todos por sorpresa. La tragedia sacudió los cimientos del espectáculo nacional,
dejando huérfanos a millones de espectadores que encontraban refugio en su humor blanco y honesto. A pesar de su partida, su esencia perdura indestructible en cada repetición que nos arranca una sonrisa nostálgica. Chóforo pertenecía a esa estirpe de actores que comprendían que la comedia es un asunto muy serio, un oficio sagrado, que exige una sensibilidad y una verdad absoluta. Aunque su risa física se haya extinguido, su espíritu sigue flotando en la memoria de México, recordándonos que los grandes talentos dejan un eco que la muerte no puede silenciar. Oremos para que el recuerdo de Raúl Chóforo Padilla permanezca eterno. Te invito a escribir un amén en los comentarios para honrar su memoria juntos. Pasemos ahora a recordar a Alfonso Iturralde, porque en La fea más bella la grandeza no se medía por el tiempo en pantalla, sino por la intensidad de la interpretación. Jack Reynard fue un personaje que, aunque apareció en pocos episodios, tuvo el peso suficiente para ser inolvidable. Su sola presencia transformaba la atmósfera de conceptos. Era la definición de autoridad, un hombre serio, elegante y con un dominio escénico abrumador. Aquel empresario de pocas palabras y mirada penetrante cobró vida gracias a Alfonso Iturralde, un actor que construyó su carrera ladrillo a ladrillo con base en la disciplina y el respeto. Alfonso llegó a este mundo el 10 de octubre de 1949. Nacido en la hermosa tierra de Yucatán, lejos del bullicio de los foros capitalinos, supo desde joven que su destino estaba frente a las cámaras. Inició un ascenso paciente y constante, escalando peldaños hasta consolidarse como uno de los rostros más fiables y respetados de la televisión mexicana. Fue durante la vibrante década de los 80 cuando su carrera despegó definitivamente, sumándose a proyectos que marcarían época. Se posicionó como el actor ideal para dar credibilidad y peso dramático a cualquier trama, ese pilar sólido que todo productor deseaba en su elenco. En la historia de Leti Padilla, su intervención fue concisa pero absolutamente crucial para el desarrollo de la trama. Jack Reynard encarnaba la frialdad del mundo corporativo, decisiones tajantes juntas llenas de nerviosismo y silencios que decían más que 1000 discursos. Iturralde captó esa esencia magistralmente, entregando una actuación contenida, sin estridencias, probando que el verdadero talento reside muchas veces en la sutileza. Lamentablemente, el 24 de julio de 2023, el mundo del entretenimiento se vistió de luto con una noticia desgarradora. Alfonso Iturralde falleció a los 73 años en la capital mexicana, dejando un vacío imposible de llenar. La triste confirmación llegó a través de su esposa, la actriz Rosalba Brambila, quien con gran dolor comunicó la pérdida de su compañero de vida. Fieles a su estilo de vida reservado, las causas específicas de su deceso se mantuvieron en la intimidad familiar, honrando la discreción que siempre lo definió. Se marchó sin escándalos, lejos del sensacionalismo, pero dejando un silencio atronador entre sus colegas y admiradores. Alfonso fue parte de una generación dorada, que veía la actuación como un compromiso sagrado diario, lejos de la vanidad y el protagonismo vacío. Hoy, al revisitar las escenas de Jack Reynard, confirmamos que hay actores cuya calidad no necesita de horas en pantalla para impactar. Figuras como la suya se quedan tatuadas en nuestra memoria gracias a la dignidad profesional que proyectaban. Recordaremos por siempre su seriedad, su porte y la verdad escénica que nos regaló. Y ahora, hablemos de la querida Dolores Salomón. Hay personajes que no requieren de grandes dramas ni villanías para ganarse un lugar privilegiado en el corazón de la audiencia. Algunos conquistan el alma del público a través de la ternura, la simpatía desbordante y una autenticidad que traspasa la pantalla. Tal fue el caso de Mercedes de López, nuestra amada Mechita, esposa de Raúl López, una mujer que irradiaba calidez y nos regalaba sonrisas con su espontaneidad única. Dando vida a esa energía maternal y divertida, estaba la inolvidable Dolores Salomón, una actriz con un don especial para conectar con la gente sin el menor esfuerzo. Dolores Salomón, esa figura entrañable que todos aprendimos a amar como la Bodoquito, llegó a este mundo el 22 de junio de 1952 en La Cálida,
Irapuato, Guanajuato. Su historia no es la típica del estrellato repentino y efímero. Ella se ganó su lugar a pulso construyendo su legado, no desde la fama instantánea, sino desde la pura perseverancia y el trabajo duro. Fue durante la vibrante década de los 90, cuando su carrera despegó realmente destacando en producciones dramáticas como Mujer Casos de la Vida Real, logrando que su rostro se volviera parte de la familia mexicana. Con el paso de los años, su presencia se volvió indispensable y comenzó a figurar de manera constante en Nomdi, un sinfín de telenovelas y programas de variedades inyectando siempre esa chispa de calidez humana que la hacía tan única e inconfundible. En su papel de Mechita, aunque los créditos decían que era secundario, la realidad es que su impacto fue monumental y robaba cámara. Cada vez que aparecía a cuadro, nos regalaba una dosis de realidad pura, esa cotidianidad que hace que las historias de ficción se sientan verdaderas. No necesitaba gritar ni exagerar su simple presencia, llenaba la pantalla. Dolores tenía muy claro que no hay papel pequeño, entendía que esos roles de soporte son los pilares que sostienen el drama de los protagonistas y los ejecutaba con un respeto y un corazón gigantesco. Tristemente, en sus últimos tiempos, su salud comenzó a jugarle malas pasadas, deteriorándose poco a poco lejos de los reflectores. Tuvo que librar batallas muy duras contra diversas complicaciones médicas y lo hizo con una dignidad asombrosa, manteniendo su dolor en privado y lejos del escándalo de las revistas. El destino quiso que partiera en una fecha icónica. El 15 de septiembre de 2016, Dolores Salomón dio su último suspiro a los 63 años en un hospital de la Ciudad de México. Su fallecimiento fue provocado por un paro cardiorrespiratorio, el trágico desenlace de esos problemas de salud que venía arrastrando y que finalmente vencieron su resistencia. Se fue sin hacer ruido tan discreta como muchas de sus interpretaciones, pero el vacío que dejó fue inmenso tanto para sus compañeros de set como para el público que la adoraba genuinamente. Hoy en pleno 2026, cuando volvemos a ver sus escenas como la querida Mechita, nos queda la certeza absoluta de que la grandeza de un actor no se mide por los minutos en pantalla, sino por la inmensa ternura que logran transmitirnos. Dolores Salomón fue sin duda una maestra de la autenticidad discreta real y con una humanidad que traspasaba la ficción. Con esto cerramos este emotivo homenaje a los 8 talentos de la fea más bella que se nos adelantaron en el camino y que ya descansan en paz. Aunque físicamente ya no compartan este plano con nosotros, su esencia sigue vibrando en cada repetición y en nuestra memoria colectiva. Pero el show debe continuar y es hora de ver qué ha pasado con los que siguen aquí. Quédate con nosotros porque vamos a destapar la vida actual de la inigualable Angélica Vale. Había una magia especial en el personaje de Leticia Padilla Solís que lograba desarmar cualquier defensa del espectador desde el primer segundo. No se trataba solamente de sus caídas graciosas o de esos lentes gigantescos, era esa combinación letal de una mente brillante, una ternura infinita y una soledad que dolía incluso cuando nos hacía reír. Pero detrás de esa caracterización de mujer insegura estaba la potencia de Angélica. Vale, una artista todoterreno que se echó al hombro el peso de una narrativa compleja y la mantuvo en la cima sin titubear ni un instante. Angélica vino al mundo el 11 de noviembre de 1975 en la capital mexicana, llevando en la sangre el ADN de 2 gigantes, Angélica María y Raúl Vale. Su infancia no fue normal. Creció entre el olor a maquillaje, las luces de los foros y el estruendo de los aplausos ajenos, pero también tuvo que madurar bajo la sombra asfixiante de las expectativas, aprendiendo desde niña que el apellido abre puertas, pero también juzga. Comprendió muy pronto que el talento no era suficiente. Tenía que demostrar el doble que los demás para dejar de ser simplemente la hija de sus padres, y lo logró con una disciplina férrea y un carisma natural. El momento cumbre llegó con el papel de Leti, un rol que marcó un antes y un después definitivo en su trayectoria artística. Interpretar a Leti no era cualquier cosa.
Exigía ir más allá de la simple comedia bufonesca, requería una vulnerabilidad real, un ritmo perfecto y una verdad emocional desgarradora. Angélica no solo actuó, convirtió a Letty en un fenómeno social masivo. Logró que fuera ridícula, sin perder el respeto, inteligente, sin ser distante y romántica, manteniendo su dignidad intacta. Cada vez que Letty sufría, nosotros sufríamos con ella. Y cada pequeña victoria del personaje se sentía como un triunfo personal en nuestras propias vidas. La gente dejó de ver a una actriz actuando y empezó a verse a sí misma en un espejo, pero alcanzar ese nivel de éxito cobró una factura muy alta. Eran jornadas de grabación inhumanas, una presión de la prensa brutal y un escrutinio constante y cruel sobre su peso, su apariencia y su vida privada. Mientras en la pantalla Letty peleaba por amor y respeto en la vida real, Angélica lidiaba en silencio con el agotamiento mental de cargar con un proyecto de ese calibre sobre sus espaldas. A pesar de todo el caos, jamás la vimos derrumbarse frente a las cámaras. Siempre sonreía, cumplía profesionalmente y seguía adelante como una guerrera. Ahora, con la perspectiva del tiempo, Angélica Vale ha dejado claro que su talento no fue cosa de un solo éxito, sino el fruto de una carrera sólida y versátil. Ha brillado en el doblaje de películas, dominado el teatro musical, la comedia y la conducción, forjando una identidad propia que ya no necesita compararse con nadie. Cambió de residencia, construyó su propia familia y eligió vivir a sus propios ritmos, integrando su pasado con orgullo en lugar de huir de él. Al revisitar a Letty, hoy es evidente que el personaje es ella. Angélica Vale hizo mucho más que protagonizar una novela. Le dio voz y rostro a millones que alguna vez se sintieron invisibles o menospreciados. Y en una industria obsesionada con la perfección estética, ella logró la hazaña más difícil de todas: hacer que la diferencia brillara con luz propia. Pasemos ahora con Jaime Camil. Existían galanes que entraban a escena impecables, con la sonrisa ensayada y el traje de diseñador sin una arruga. Fernando Mendiola era en teoría uno de esos príncipes azules de telenovela. Se presentaba como un hombre seguro, un seductor nato y el heredero indiscutible del poder empresarial, aparentando tener el control absoluto de su universo, pero eso era solo la fachada. Bastaba rascar un poco la superficie para encontrar el miedo, una inmadurez emocional latente y una fragilidad que él mismo no sabía cómo manejar. Mantener ese equilibrio tan complejo entre el patán y el hombre sensible fue el gran acierto de Jaime Camil, quien se consagró como el rostro masculino más icónico de la fea más bella. Jaime llegó a este mundo un caluroso 22 de julio de 1973 en la capital mexicana, nacido en una cuna de oro, donde el éxito corporativo y la disciplina férrea eran el pan de cada día. Sin embargo, su alma rebelde no vibraba con el frío ambiente de las oficinas ni con las hojas de cálculo, sino que pedía a gritos la adrenalina de los reflectores y el aplauso. Desde muy chico comprendió que tener una cara bonita y carisma no era suficiente. Había que romperse el lomo, pulir el talento bruto y aprender a escuchar los susurros del personaje para no ser uno más del montón. Con esa mentalidad de acero fue cimentando una trayectoria envidiable, mezclando una presencia escénica magnética con un ritmo impecable y un don para la comedia que dejó a todos con la boca abierta. Encarnar a Fernando Mendiola era caminar por la cuerda floja. El reto era ser un patán encantador, un tipo superficial y egoísta que milagrosamente no perdiera su humanidad ante los ojos del espectador. Jaime decidió interpretarlo no como el típico galán, sino como un hombre criado bajo el látigo del poder, entrenado para dar órdenes militares, pero totalmente analfabeto en el idioma del amor. Cada vez que su personaje colapsaba emocionalmente o dudaba frente a Letty, cada metedura de pata destapaba de un adulto inmaduro un niño grande atrapado en trajes de diseñador. La audiencia vivía en una montaña rusa. Con él lo criticaban ferozmente, lo defendían a capa y espada, lo odiaban y lo perdonaban en el mismo capítulo. Un caos provocado por una actuación maestra y calculada.
El triunfo no se hizo esperar. Fue un tsunami de popularidad inmediato que arrasó con todo a su paso. De la noche a la mañana, Jaime Camil se transformó en un semidios mediático, acaparando portadas y redefiniendo al galán moderno, pero su ambición le impidió quedarse estancado en esa zona de confort. Hambriento de más, salió a cazar nuevos retos en terrenos inexplorados, se lanzó a la comedia, pura conquistó el teatro musical, dominó el doblaje y se infiltró en el cine internacional sin pedir permiso. Se dio el lujo de mutar, de hacer pedazos esa imagen de niño bonito, para demostrarle al mundo que detrás de la sonrisa perfecta y el smoking había un actor de raza. Con el correr de los años y la sabiduría que dan las canas, Jaime comprendió que don Fernando no fue solo un cheque jugoso, sino la prueba de fuego definitiva de su carrera. Aquel papel le enseñó el arte de mantener vivo a un personaje lleno de contradicciones, siempre bajo el escrutinio público, y también le dio la lección más valiosa, aprender a soltarlo. Hoy, en pleno 2026, al revisar esas viejas grabaciones, Fernando ya no se ve simplemente como el galán de turno de una telenovela de moda. Es el espejo de una era, el retrato de una masculinidad que estaba cambiando, de un hombre que aprendió demasiado tarde lo que todos a su alrededor ya sabían desde el principio. Y en el ojo del huracán, siempre firme y quirúrgico, estuvo Jaime Camil, el artista que tuvo la genialidad de brillar intensamente y al mismo tiempo mostrar su lado más oscuro. Hablemos de Patricia Navidad. Su mirada no estaba diseñada para pedir cariño, sino para ejercer un control absoluto sobre quien se atreviera a sostenerla. Alicia Ferreira se movía por los pasillos con una seguridad cortante como navaja envuelta en alta costura, y resentimiento, jurando que el universo tenía una deuda impagable con ella. Era una mujer despampanante, con una inteligencia voraz y competitiva, pero con una incapacidad crónica para aceptar que en el juego de las emociones a veces se pierde. Ese personaje tan intenso, incómodo y deliciosamente humano cayó en manos de Patricia Navidad, una actriz que jamás tuvo miedo de meter el dedo en la llaga, ni de polarizar a la audiencia. La sinaloense llegó al mundo un 20 de mayo de 1973 en Culiacán, trayendo consigo el fuego en la sangre. Desde sus primeros pasos en la industria, supo que la televisión no era para los tibios ni para las medias tintas. O te amaban o te odiaban. Así forjó su leyenda, eligiendo papeles de mujeres con ovarios, a veces villanas despiadadas, a veces víctimas de sus propios demonios, pero siempre inolvidables. Su meta nunca fue ser la niña buena que cae bien, sino ser una figura eterna en la memoria colectiva. Y vaya que lo consiguió. Alicia no era la típica mala de cuento. Ella no necesitaba conspirar en rincones oscuros ni gritar como loca. Su drama era real, nacido del rechazo constante, la frustración profesional y un amor que nunca fue correspondido. Patricia le inyectó una mezcla tóxica y fascinante de frialdad calculadora, con una vulnerabilidad que te rompía el alma si mirabas de cerca. En cada gesto altivo dejaba entrever que tras esa muralla de ambición desmedida, habitaba una mujer totalmente destrozada, y por eso resultaba tan creíble e incómoda. Funcionaba como el reverso exacto de la moneda frente a Leti, donde una titubeaba, la otra aplastaba con tacón firme. Donde la protagonista se ocultaba, Alicia atacaba directo a la yugular, y en medio del caos, Fernando. Ella encarnaba esa belleza que, al no saber perder, opta por la destrucción total. Patricia mantuvo ese arco dramático con una firmeza envidiable, evitando caer en la caricatura barata y sin hacer concesiones para suavizar al personaje. Pasaron los años y Patricia Navidad decidió transitar un sendero solitario y minado, lleno de polémicas que sacudieron a la opinión pública. Con opiniones incendiarias y posturas radicales, rompió el molde de la actriz sumisa del espectáculo, desafiando lo políticamente correcto sin importarle el precio. Sin embargo, incluso en el escándalo fue coherente con su esencia, una mujer que se niega a callar, que no se diluye en la masa y que jamás se acomoda a lo que dictan los demás. Hoy, al revisitar a Alicia Ferreira,
nos queda clarísimo que no era simplemente un estorbo en la trama romántica de los protagonistas. Era un espejo brutal de nuestras propias inseguridades, de los egos heridos, en una sociedad cruel que juzga el valor de la mujer con varas muy injustas. Patricia Navidad lo captó desde el minuto uno. Por eso su personaje sigue vivo, porque no rogaba amor, exigía a gritos ser reconocida y vista. Elizabeth Álvarez, por su parte, tenía esa clase de sonrisa que en lugar de calmarte, te ponía en alerta máxima como una advertencia silenciosa. Su interpretación de Sara Patino destilaba una elegancia letal. Hablaba con una dulzura calculada mientras sus ojos revelaban una ambición que jamás confesaría en voz alta. No era la villana escandalosa que rompe floreros, era una amenaza mucho más sofisticada, la depredadora paciente, que sabe esperar el momento exacto. Ese juego de sutilezas fue magistralmente ejecutado por Elizabeth Álvarez, quien comprendió que el verdadero poder suele ejercerse sin levantar la voz. Nacida en la Ciudad de México, un 30 de octubre de 1977, Elizabeth traía la determinación en el ADN. Se formó con un rigor casi militar, disciplinada y obsesionada con el oficio real de actuar, despreciando el brillo efímero de la fama instantánea. Desde sus inicios, demostró un talento nato para dar vida a esos personajes de doble cara, encantadores y amables por fuera, pero oscuros por dentro. Eran laberintos complejos. No necesitaba gritos ni exageraciones, le bastaba una mirada fija, un silencio incómodo o una frase dejada a medias para helarte la sangre. Mientras que la gran mayoría de las villanas de telenovela suelen ser caricaturas desquiciadas y extremas, lo que realmente hacía temible a Sara era esa fachada de cordura y sensatez que manejaba a la perfección. Y aquí es donde entra la maestría de Elizabeth Álvarez, quien logró mantenernos al borde del asiento, manejando esa tensión sutil pero constante a lo largo de todo el melodrama, inyectándole una dosis necesaria de frialdad y equilibrio a ese caótico entorno empresarial. Ella nos enseñó a la mala que las guerras más sangrientas no son las que se pelean a gritos y sombrerazos, sino aquellas que se ganan con una paciencia calculadora y letal. Tras haber dejado huella con esa interpretación icónica, la Álvarez no hizo más que cimentar su estatus de estrella, construyendo una trayectoria sólida e ininterrumpida dentro de la industria televisiva. Ya fuera como la heroína sufrida o la villana despiadada, siempre deslumbró con esa imagen de sofisticación inalcanzable y un nivel actoral pulido que muy pocas logran sostener. Verla en pantalla se convirtió en una garantía absoluta de calidad y profesionalismo. Se transformó en esa clase de actriz todoterreno que puede cargar sobre sus hombros culebrones interminables sin que su actuación pierda ni una pizca de credibilidad o fuerza. Hoy, en pleno 2026, cuando revisamos su trabajo como la infame Sara Patiño, nos cae el 20 de que su objetivo jamás fue ganarse el cariño ni el odio del público. Lo único que le importaba era escalar posiciones a cualquier costo. Y vaya que Elizabeth Álvarez captó esa esencia maquiavélica mejor que nadie, entendiendo que en este juego de la fama y el poder existen dos tipos de jugadoras: las que anuncian su ambición a los cuatro vientos y las depredadoras silenciosas como Sara, que te susurran al oído mientras te apuñalan por la espalda cuando ya no tienes escapatoria.